Señoras y señores, pongan atención por un momento. Dirijan su mirada primero hacia las heladas estepas de Siberia y luego hacia las arenas abrasadoras del Golfo Pérsico, porque entre esos dos extremos geográficos se está formando, en silencio pero con una intensidad alarmante, uno de los conflictos más peligrosos de nuestra era. Durante años, los grandes medios occidentales han repetido una narrativa sencilla y aparentemente tranquilizadora, que la República Islámica de Irán es un estado aislado, debilitado, prácticamente al borde del colapso. Un país que, según esa visión, podría ser contenido o incluso transformado mediante presiones económicas o, llegado el caso, mediante una campaña militar limitada. Pero estamos en marzo de 2026 y esa narrativa se está desmoronando, porque la realidad geopolítica es mucho más compleja. Y en el centro de esta nueva realidad aparece un actor decisivo, la Federación Rusa. Moscú ha intervenido en el debate internacional con una claridad que ha sorprendido incluso a muchos analistas. No se trata de simples declaraciones diplomáticas. Las advertencias rusas han sido directas, contundentes y, para algunos observadores, incluso inquietantes. Uno de los mensajes más claros llegó de una figura clave del aparato de seguridad ruso, Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país. Medvedev no utilizó el lenguaje moderado típico de las Naciones Unidas. Habló con frialdad estratégica. Advirtió que el mundo ha entrado en una fase extremadamente peligrosa. Según sus palabras, la presión militar creciente sobre Irán podría desencadenar un conflicto global de consecuencias imprevisibles. Pero hay algo aún más importante en sus declaraciones. Medvedev recordó que la principal garantía de seguridad estratégica de Rusia sigue siendo su arsenal nuclear. No fue una amenaza directa, fue un recordatorio de que Moscú considera la estabilidad de Irán un asunto fundamental dentro del equilibrio geopolítico de Eurasia. Y aquí aparece un punto clave que muchos estrategas en Washington han tenido que reconsiderar. Irán no es Shirokenkit Harum. Irán no es Libia en 2011. Irán es un actor regional con una posición estratégica enorme dentro del sistema energético mundial. Para Rusia, la estabilidad de Irán forma parte del equilibrio del continente euroasiático. En otras palabras, lo que ocurre en el Golfo Pérsico ya no es solo un conflicto regional, es una pieza dentro del gran tablero geopolítico global. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta región? La respuesta está en un punto del mapa que parece pequeño, pero que tiene una importancia gigantesca. El Estrecho de Hormuz, una franja marítima de apenas 33 kilómetros de ancho. Por allí transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el planeta. Eso significa que cualquier interrupción en ese paso marítimo tendría consecuencias inmediatas para la economía mundial. Y aquí es donde entran las capacidades militares de Irán. Durante la última década, Teherán ha desarrollado una estrategia basada en la llamada guerra asimétrica. Irán no intenta competir directamente con la enorme flota de portaaviones de Estados Unidos. En lugar de eso, ha construido un sistema de defensa basado en misiles antibuque, drones, lanchas rápidas y sistemas de ataque dispersos a lo largo de la costa del Golfo. El objetivo de esa estrategia es claro. Si Irán fuera atacado, podría responder golpeando infraestructuras estratégicas en la región, bases militares, instalaciones energéticas, rutas marítimas. Incluso una interrupción parcial del tráfico en el Estrecho de Hormuz provocaría una reacción inmediata en los mercados energéticos. El impacto sería global. Los precios del petróleo subirían rápidamente. Los mercados financieros reaccionarían con extrema volatilidad. Las cadenas de suministro podrían verse afectadas. Y como suele ocurrir en estas situaciones, el impacto económico terminaría trasladándose a la vida cotidiana de millones de personas. Combustible más caro, alimentos más caros, transporte más costoso, inflación. Por eso, incluso dentro del propio establishment político estadounidense, existen voces que llaman a la prudencia. Instituciones influyentes como el Council on Foreign Relations han advertido que una guerra prolongada contra Irán podría tener costos estratégicos incalculables. Los analistas señalan que una operación militar contra Teherán no sería comparable con conflictos anteriores. Irán posee una geografía compleja, una gran población y una red de alianzas regionales. Además, cuenta con décadas de experiencia bajo sanciones internacionales y presión militar. Todo esto significa que cualquier enfrentamiento podría convertirse rápidamente en un conflicto prolongado. Pero hay otro elemento que ha cambiado radicalmente el panorama estratégico: la creciente cooperación entre Moscú y Teherán.
En los últimos años, Rusia e Irán han reforzado su colaboración en múltiples ámbitos: energía, tecnología, defensa. Moscú ha ofrecido asesoramiento estratégico y cooperación técnica para ayudar a Irán a resistir tanto las sanciones económicas como la presión militar. Algunos expertos consideran que esta cooperación ha fortalecido considerablemente las capacidades defensivas iraníes. Desde la perspectiva rusa, el objetivo declarado no es provocar una guerra con la OTAN, pero sí impedir un colapso del equilibrio regional. En términos simples, Rusia quiere evitar que el sistema geopolítico del Golfo Pérsico sea rediseñado unilateralmente. El resultado es un escenario extremadamente tenso, un auténtico polvorín geopolítico. Basta un incidente menor para provocar una escalada. Un dron derribado, un misil interceptado, un error de cálculo. En un entorno tan militarizado, cualquier incidente puede desencadenar consecuencias mucho mayores. Mientras tanto, los mercados globales ya reflejan la tensión. Las bolsas experimentan episodios de volatilidad. El precio del petróleo fluctúa con rapidez. Los inversores observan con nerviosismo cada movimiento en la región, porque lo que está en juego no es únicamente una disputa regional. Está en juego el equilibrio del sistema energético mundial. Y en este contexto, la pregunta que muchos analistas se hacen es inevitable. ¿Estamos ante una crisis diplomática grave? ¿O ante el inicio de algo mucho más grande? Porque cuando grandes potencias se enfrentan indirectamente en regiones estratégicas, la historia demuestra que el riesgo de escalada siempre está presente. Y eso nos lleva a la segunda parte de este análisis. Porque la respuesta rusa a los acontecimientos recientes ha sido mucho más contundente de lo que muchos esperaban, y sus implicaciones podrían redefinir el equilibrio de poder global. Continuamos con nuestro análisis especial, porque si algo ha quedado claro en las últimas semanas, es que el conflicto en torno a Irán ya no puede entenderse únicamente como una disputa regional. La respuesta de Moscú ha elevado el nivel de tensión geopolítica a un punto que muchos analistas describen como uno de los momentos más delicados desde el final de la Guerra Fría. El Ministerio de Exteriores ruso ha acusado abiertamente a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo una agresión militar contra un Estado soberano. La portavoz diplomática María Zaharova fue especialmente directa. Según Moscú, los ataques recientes representan una violación grave del derecho internacional y podrían desestabilizar completamente la región. Pero las advertencias no terminaron ahí. Las declaraciones más impactantes volvieron a llegar desde el Consejo de Seguridad ruso. Dmitry Medvedev afirmó que el mundo se encuentra en una fase extremadamente peligrosa y lanzó una advertencia que resonó en los mercados financieros de todo el planeta. Según sus palabras, la escalada militar en el Golfo Pérsico podría convertirse en el detonante de una guerra de dimensiones globales si no se detiene a tiempo. Cuando una potencia nuclear realiza declaraciones de este tipo, el mensaje es claro. No se trata de retórica, se trata de disuasión estratégica. Para Moscú, la estabilidad de Irán forma parte del equilibrio geopolítico de Eurasia. Desde la perspectiva rusa, permitir el colapso del Estado iraní abriría la puerta a una reconfiguración total del poder en la región, y esa posibilidad resulta inaceptable para el Kremlin. La memoria histórica también influye en este cálculo. Los estrategas rusos recuerdan perfectamente lo ocurrido en Libia en 2011. En aquel momento, una resolución de Naciones Unidas que supuestamente buscaba proteger a la población civil terminó convirtiéndose en una campaña militar que culminó con la caída del gobierno de Muammar Gaddafi. Para Moscú, ese episodio demostró que las intervenciones occidentales pueden terminar con cambios de régimen y desestabilización prolongada. Desde entonces, Rusia ha adoptado una postura mucho más firme frente a operaciones similares. Pero el riesgo de esta escalada no se limita al terreno militar. También existe una preocupación creciente en torno a la seguridad nuclear. La corporación estatal rusa Rosatom ha advertido sobre los peligros de bombardear instalaciones cercanas a infraestructuras nucleares en Irán. Un ataque que afectara a una planta nuclear civil podría provocar una catástrofe radiológica. Las consecuencias no se limitarían a Irán. Una fuga radiactiva podría afectar a todo el Golfo Pérsico y provocar un desastre ambiental de enormes dimensiones. En otras palabras, el margen de error es mínimo. Mientras tanto, la tensión también se refleja en la economía global. El precio del petróleo ha registrado fuertes fluctuaciones. Los analistas advierten que un cierre temporal del estrecho de Hormuz podría provocar un shock energético mundial. Cuando el petróleo se encarece, el impacto no se queda en los mercados financieros. Se traslada directamente a la economía cotidiana. Más inflación,
más presión sobre los consumidores, más incertidumbre para las empresas. Al mismo tiempo, el conflicto también está acelerando cambios en el sistema financiero internacional. En los últimos años, varios países han intentado reducir su dependencia del dólar en el comercio energético. Irán ha sido uno de los países que más activamente ha explorado alternativas: pagos en yuanes, pagos en rublos, sistemas financieros alternativos al sistema SWIFT. Para algunos analistas, estas iniciativas representan un desafío directo a la arquitectura financiera internacional dominada por Estados Unidos. En este contexto, el conflicto en torno a Irán se convierte también en una disputa económica, una disputa sobre el futuro del sistema monetario global. Mientras tanto, el llamado bloque multipolar, formado por potencias emergentes y economías del sur global, observa atentamente la evolución de los acontecimientos. Muchos países están reconsiderando sus estrategias económicas y diplomáticas. La razón es sencilla: en un mundo cada vez más polarizado, las decisiones geopolíticas tienen consecuencias financieras inmediatas: congelación de activos, sanciones, restricciones comerciales. Todo esto ha llevado a numerosos gobiernos a buscar mayor autonomía en sus relaciones económicas. En ese sentido, la crisis actual podría acelerar tendencias que ya estaban en marcha: diversificación monetaria, alianzas regionales, nuevas estructuras financieras internacionales. Pero mientras las potencias juegan su complejo ajedrez geopolítico, el impacto final siempre termina afectando a las poblaciones civiles. La historia demuestra que las grandes rivalidades entre potencias suelen traducirse en crisis económicas, inflación y tensiones sociales. Por eso, la pregunta que hoy domina el debate internacional es inevitable: ¿estamos ante una escalada controlada dentro del equilibrio global o ante el comienzo de una nueva era de confrontación entre grandes potencias? De momento, la respuesta sigue siendo incierta. Lo único claro es que el equilibrio geopolítico mundial está cambiando, y lo que ocurra en las aguas del Golfo Pérsico en las próximas semanas podría influir en el rumbo de la política internacional durante décadas. Seguiremos atentos a los acontecimientos, porque en este momento el mundo entero está observando.